A ver, ¿a quién no le ha pasado estás por calentar algo en un topper de plástico y de repente te entra la duda? ¿Será seguro esto? ¿O estás viendo el celular y piensas en eso de la radiación? La verdad es que vivimos rodeados de estas advertencias y es fácil perderse. Pero, ¿qué dice la ciencia de todo esto? Bueno, en este análisis vamos a intentar separar los hechos del miedo yendo directo a la evidencia. Y sí, esta es la pregunta del millón que muchísimos nos hacemos. ¿Acaso nuestros plásticos, nuestra comida, nuestro celular, son peligrosos? ¿Son como una especie de enemigos silenciosos en casa? Miren, es una preocupación súper válida. Y por eso hoy vamos a desglosar qué hay de cierto y qué no, según la ciencia, detrás de cada una de estas dudas. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a hablar de esa amenaza invisible que podría estar en los plásticos. Después, nos metemos de lleno en el debate sobre la comida que llega a nuestro plato. De ahí pasamos a un tema súper actual, los celulares. Vamos a ver por qué la infancia es una etapa clave en todo esto y, lo mejor, cerramos con ideas prácticas para pasar del miedo a la acción. ¿Listos? Bueno, arranquemos entonces con el primer punto, esa amenaza invisible que se esconde en los plásticos. Y para ser más específicos, vamos a desempacar la ciencia de unas sustancias que tienen un nombre un poco intimidante, los disruptores endocrinos. Ok, ¿qué son estos químicos disruptores endocrinos, o EDCs? El nombre suena complicado, ¿verdad? Pero seguro que a algunos les suenan familiares, como el bisfenol A, el famoso BPA, o los ftalatos. Pensemos que su superpoder, y no es de los buenos, es que pueden meterse con nuestro sistema hormonal, y lo más loco, están en un montón de cosas que usamos a diario, desde los recipientes para comida hasta los cosméticos. Miren, hay una analogía buenísima para entender cómo actúan. Pensemos que nuestro sistema hormonal funciona con llaves y cerraduras súper específicas. Bueno, pues los EDCs actúan como llaves equivocadas. Son como copias piratas que pueden entrar en esas cerraduras, ya sea imitando a las hormonas de verdad o, peor, bloqueándolas. Y claro, ese desajuste puede desordenar procesos biológicos que son súper importantes. La gran pregunta es, ¿esto provoca cáncer? Y aquí es donde la cosa se pone complicada. A ver, en estudios con animales, la evidencia es bastante fuerte. El BPA muestra tener propiedades que pueden causar cáncer. Pero, cuando pasamos a los humanos, la historia es mucho más confusa. Los estudios son dificilísimos de hacer y la verdad, casi nunca llegan a una conclusión definitiva. Ojo, sí hay asociaciones que preocupan. Pero una cosa es una asociación y otra muy distinta es probar causa y efecto. Y justo aquí entra una idea clave. La hipótesis DOHAD, que básicamente dice que lo que nos pasa en nuestros primeros años puede programar nuestro riesgo de enfermarnos de adultos. Para que se den una idea de por qué hay tanta confusión, solo miren las clasificaciones oficiales. La IARC, que es la agencia internacional que investiga el cáncer, pone a los PCBs, que a veces vienen de desechos plásticos, en el grupo 1, o sea, cancerígeno para humanos. Eso es serio, pero luego buscamos el famoso BPA y resulta que ni siquiera está clasificado. ¿Ven la diferencia? Esa disparidad es justo lo que alimenta toda la incertidumbre y el debate público. Y bueno, si ya hablamos del envase, ahora toca hablar de lo que está adentro. Pasemos al siguiente gran debate, el que tenemos en nuestro plato. Vamos a hablar de hormonas, de regulaciones y de toda la ansiedad que esto genera en la gente. Y aquí es fascinante porque vemos un verdadero choque de filosofías regulatorias. Por un lado tenemos a la Unión Europea. Ellos aplican algo llamado el principio de precaución. Básicamente, ante la duda, mejor prohibir. Por eso, desde 1981, allá están prohibidas todas las hormonas de crecimiento en el ganado. Pero, del otro lado, están Estados Unidos y otros países. Ellos usan un sistema de límites máximos de residuos, y su argumento es que las cantidades que quedan en la carne son tan pero tan pequeñas que el riesgo es prácticamente nulo. Dos enfoques, un mismo problema. Y esto nos lleva a un punto clave que honestamente se pierde casi siempre en la conversación pública: la diferencia entre peligro y riesgo. A ver, una sustancia puede ser un peligro en sí misma, digamos en un laboratorio y en dosis altísimas. Pero el riesgo real para la gente, con las cantidades minúsculas que podrían llegar en la comida, puede ser bajísimo. Perder de vista esta distinción es lo que muchas veces dispara la ansiedad sin necesidad. Muy bien, ahora hablemos de esa preocupación moderna que muchos tienen, literalmente, en la mano o en el bolsillo ahora mismo: el celular. Vamos a tratar de entender qué onda con la radiación y por qué hay tanta incertidumbre científica alrededor de este tema. Ok, para entender esto, lo primero es diferenciar dos tipos de radiación:
La de los celulares es no ionizante. Esto es clave, no tiene la energía suficiente como para romper los enlaces de nuestro ADN. Por otro lado, tenemos la radiación ionizante, como la de los rayos X. Esa sí tiene la fuerza para dañar el ADN y es una causa conocida de cáncer. Entender esta diferencia es de verdad el punto de partida para todo el debate. Ahora, a pesar de esa diferencia tan importante que acabamos de ver, la IARC clasifica a los celulares en el grupo 2B. ¿Y qué significa eso? Posiblemente carcinogénico para humanos. Y claro, esa palabrita, posiblemente, es la que ha desatado todo el debate y la preocupación. Pero, ¿qué significa realmente en el mundo de la ciencia? Para poner las cosas en perspectiva, y esto es genial, veamos qué otras cosas están en ese mismo grupo 2B de posiblemente cancerígeno. ¿Listos? Pues ahí encontramos al café, también a las verduras encurtidas, al extracto de aloe vera y hasta al azufre. Esto no es para minimizar el tema del celular, claro, sino para entender que la etiqueta posiblemente es una categoría muy amplia y no siempre significa un peligro inminente en nuestra vida diaria. Ok, hemos visto los plásticos, la comida, los celulares, pero hay un factor que une todas estas preocupaciones y las eleva a otro nivel: la exposición durante la infancia. Este es un periodo que los científicos llaman la ventana crítica, y es crucial entender por qué la exposición temprana importa tanto. ¿Recuerdan esa hipótesis que mencionamos con los plásticos, la DOAD? Bueno, aquí vuelve a ser la protagonista. La idea es súper potente. Las exposiciones que tenemos en las etapas más tempranas del desarrollo, incluso antes de nacer, pueden programar nuestra salud a largo plazo. Es como si dejaran pequeñas marcas que podrían hacernos más susceptibles a ciertas enfermedades, incluido el cáncer ya de adultos. Como vemos aquí, las vías de exposición y los efectos potenciales son distintos para cada caso. Con los plásticos, por ejemplo, la exposición a través de biberones es una preocupación. Con las hormonas en los alimentos, el foco está en cómo podrían afectar el desarrollo y la pubertad. Y con los celulares, aunque la ciencia no es clara, la gran pregunta es, ¿qué efecto podría tener esa radiación en un cerebro que todavía se está formando? En todos los casos, la vulnerabilidad de la infancia es el factor común. Bueno, ya analizamos la ciencia, los debates, las zonas grises. Ahora viene la parte más importante. ¿Qué hacemos con toda esta información? Es el momento de dejar atrás el miedo paralizante y pasar a la acción. Vamos a ver cómo usar la ciencia para tomar decisiones prácticas y con sentido común. El gran problema hoy en día, y lo vemos todo el tiempo, es que la desinformación corre mucho más rápido que los hechos, sobre todo en redes sociales. Un titular alarmista sobre plásticos o celulares se vuelve viral en minutos, mientras que un estudio científico matizado, pues no tanto. Esto no solo genera un montón de ansiedad, sino que va minando la confianza en la ciencia, y eso nos complica todo. Entonces, ¿qué se puede hacer en la práctica sin volverse locos? Miren, hay varios pasos sencillos que se pueden tomar. Por ejemplo, en la cocina, es mejor calentar la comida en recipientes de vidrio o cerámica en lugar de plástico. También reducir un poco los alimentos enlatados ayuda. Para el celular, usar manos libres es una gran idea. Y cuando no lo estemos usando, mejor mantenerlo lejos del cuerpo. En la comida se puede buscar carne o lácteos que digan libres de hormonas y, algo que siempre suma, diversificar con más proteínas vegetales. Y al final todo esto se resume en una idea muy potente. El hecho de que la ciencia no tenga una certeza al 100% sobre algo no debería ser una excusa para quedarnos de brazos cruzados. Se pueden tomar medidas preventivas, sencillas y razonables, por si acaso. Y esto nos deja con una pregunta final para pensar. Ante tanta incertidumbre, cuando la ciencia todavía no tiene todas las respuestas, ¿no será que la precaución es en realidad nuestra mejor herramienta científica? Quizás ese es el verdadero desafío al navegar los riesgos de nuestro día a día.